Muchas gracias, señora ministra y presidenta de la Conferencia de las Partes COP16. Ahora escucharemos a la señora vicepresidenta de Colombia, Francia Elena Márquez Mina. Amiga, compañera. Bueno, un saludo al mundo que hoy se encuentra en Cali y en Colombia para celebrar este importante evento donde vamos a tejer diálogos, relaciones, compromisos que nos permitan avanzar en la protección de la vida en la Casa Grande. Saludo muy especial a todas las delegaciones internacionales y nacionales aquí presentes, a las niñas y a los niños que hoy están poniendo su voz en la COP16 para que sean escuchadas. Saludo a los jóvenes, hombres, mujeres, líderes sociales, líderes indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros, ron, campesinos, población con discapacidad, población LGBTIQ+. Saludo a todo el pueblo colombiano. Saludo a nuestro presidente Gustavo Petro Urrego, al ministro de Relaciones Exteriores Gilberto Murillo, a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible María Susana Muhammad González, al ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes Juan David Correa Ulloa. Saludo a mi familia aquí presente, a nuestros ministros, ministras, todo el gobierno nacional. Saludo a la gobernadora del Valle del Cauca, a la gobernadora del Chocó, María Carolina Córdoba Curi, al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, al gobernador del Cauca, que aunque no está aquí, está todo el Cauca, mi territorio, presente también en esta COP. Un saludo a los medios de comunicación nacionales e internacionales que están cubriendo este evento histórico para Colombia, histórico para la región del Pacífico. En primer lugar, quiero decir que mis primeras palabras serán para honrar la memoria de aquellos hombres y mujeres que, defendiendo la vida, como lo aprendí desde mis 13 años, defendiendo el río, el bosque, el manglar, el páramo, los mares, la montaña, la selva, en este país y en muchos lugares del mundo han perdido la vida. Este es un homenaje a ellos, a quienes por levantar la voz, la política de la muerte les silenció, por levantar la voz para defender un río, para defender un bosque, para defender un manglar. Quiero también saludar a las comunidades étnicas, indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Gracias, porque hoy estoy aquí como vicepresidenta porque me enseñaron el legado de la construcción desde la raíz. Me enseñaron que somos parte de la naturaleza y no dueños de ella. Y me enseñaron que el territorio es la vida y la vida no se vende y se ama y se defiende. Gracias a las mujeres que, así como hemos cuidado la vida de nuestros hijos, de nuestras familias, también han cuidado la vida del útero mayor, de la madre tierra, de la naturaleza, de la casa grande. Es ese mismo amor maternal, ese instinto del cuidado que hemos usado para defender la biodiversidad, para cuidar la vida, cada respiro en el planeta. Creo que son muchas emociones. Quiero agradecerle, señor presidente, por haber escogido esta región.
la región del Pacífico colombiano, una de las regiones más biodiversas, no solo en términos de la vida, sino también de su diversidad cultural. Nosotros sabemos bien que sin esa riqueza biodiversa del Pacífico, la marimba de Chonta no estaría sonando en esta zona verde, la zona que realmente permite el encuentro de los pueblos, de la gente. Es aquí donde cobra sentido decir que esta es la COP de la gente las manos callosas, de la gente que solo tiene el corazón para defender la vida, que solo tiene su ser para defender un río, para defender el territorio. Esto es un hecho histórico para el mundo. Colombia tiene la posibilidad de mostrar lo mejor de lo que somos, de qué estamos hechos los colombianos y colombianas. Y esta es la oportunidad para poner los saberes de los pueblos campesinos, indígenas, afrodescendientes, de los sectores populares, en términos de la enseñanza al mundo. Hoy yo creo que podemos decirle al mundo que Colombia es más que coca, marihuana y café, como dice Chucky Town. Colombia es biodiversidad, Colombia es cultura, Colombia está hecha de gente luchadora, de gente berraca, de gente que se cae y se para seguir caminando con la frente en alto. Gracias, presidente, por habernos permitido tener la oportunidad de vivir este momento histórico para el Pacífico colombiano, para Cali, para el mundo. Cuando empezamos a discutir cuál sería la zona, nosotros hicimos un esfuerzo enorme para que la zona de la COP no sea solo los lugares de privilegio. El esfuerzo enorme que hicimos es para que la zona de la COP se extienda a los territorios excluidos de esta ciudad Cali. Esos territorios es el distrito de Agua Blanca, esos territorios son la zona heladera, esos territorios son cada rinconcito de este Pacífico colombiano, del Valle, del Cauca, del Chocó y de Nariño. Colombia, hoy tenemos una gran oportunidad y es de transformar esa economía de la muerte, esa economía extractivista por la que muchos de nosotros y nosotras fuimos perseguidos, por lo que muchos de nosotros tuvimos nuestra vida en riesgo, vivimos amenazas y atentados. Hoy es la oportunidad de transformar esa economía en una economía que sea capaz de anidar la vida. El presidente dijo: vamos a hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Hoy decimos que eso ya no es un discurso, sino que eso se transforma en acción. Y la COP16 es una demostración de la acción del gobierno nacional que articula con el gobierno local, con el gobierno departamental. Gracias, pueblo colombiano. Invitamos a todos los países a que conozcan Colombia, a que conozcan el Pacífico colombiano. Seguimos resistiendo hasta que la dignidad se haga costumbre. Dure lo que dure y cueste lo que cueste, porque el pueblo no se rinde, caramba. Muchas gracias. Pero como ya le encanta, no.
Muchas gracias, señora vicepresidenta. A continuación, se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Muy especial a las caleñas, caleños y todos los vallecaucanos, lideresas y líderes ambientales, sociales y comunales, comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas, personas con diversidad funcional en situación de discapacidad y LGTBIQ+, representantes de las diferentes organizaciones nacionales e internacionales, defensores de la naturaleza y del medio ambiente, vicepresidenta de la República de Colombia y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Elena Márquez Mina y su distinguida familia, gobernadora del departamento del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, alcalde de la ciudad de Santiago de Cali, Alejandro Eder y su esposa Taliana, directores, ministras, ministros y funcionarios del gobierno nacional, gobernadoras, gobernadores, alcaldesas, alcaldes, congresistas de la República y concejales municipales presentes, funcionarios de los gabinetes departamentales y municipales, medios de comunicación nacionales e internacionales y en general a las y los visitantes nacionales y extranjeros que nos acompañan el día de hoy a esta inauguración de la zona verde de la COP16 en Cali, Valle del Cauca, Pacífico, Colombia. Les agradezco a todo el pueblo del Pacífico, que sé que muchas delegaciones han venido aquí a acompañar a los habitantes de Cali en este evento que me parece puede ser, siempre habrá discusiones al respecto, el más importante que se ha realizado en la historia de este país. Pondría dos antes, cuando se fundó la República, la Constitución de Cúcuta. No éramos un solo pueblo, éramos muchos aquí en este lado del continente y decidimos construir una nación sin coronas, sin monarquías, sin yugos, sin esclavitudes, libre y democrática, promesa que se incumplió, incluso en estos mismos lugares. Y después quizás allá en Panamá, cuando se trataba de realizar un congreso de todas las Américas y que terminó en la ciudad de Bogotá finalmente en un día aciago, el 9 de abril de 1948, la gran insurrección bogotana ante el asesinato del gran líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Quería reunirse el mundo americano en nuestra ciudad capital y terminamos quizás en un día cuyo final aún no ha llegado, el día más largo de la historia de Colombia, un día en donde comenzó la violencia, decimos nosotros, y aún no ha terminado totalmente. Este, al contrario, no es un día aciago, es un día de la vida. Ojalá sea el primer día en donde la sociedad colombiana reconozca algo que de niños, de bebés prácticamente, de jóvenes muy intensamente, vamos sabiendo y reconociendo. Estamos en uno de los países más hermosos del planeta Tierra. Es muy difícil cuando se sale a caminar por ahí, sea por razones económicas, sociales, políticas, y toca salir del país
a cualquier lugar, por allí, en cualquier esquina, en un tren, a veces ultramoderno, es muy difícil ver un paisaje tan hermoso como el que vemos aquí, simplemente saliendo, abriendo la puerta de la casa, mirando el parque o simplemente respirando el aire. Un país tan hermoso como este, el país de la belleza, en un lugar que viene a ser el más biodiverso del planeta medido por metro cuadrado. Medidas diferentes de la biodiversidad. En la selva amazónica está la extensión más biodiversa del planeta Tierra. Con Brasil, con Venezuela, con el Ecuador, con Bolivia, con el Perú, nosotros configuramos el punto del planeta, el centro de la biodiversidad del mundo, pero medido por kilómetros, por hectáreas, por su inmensa extensión, hasta allá donde el río Amazonas, como un inmenso mar, hace poco desemboca en otro inmenso mar, que es el Océano Atlántico, un punto mágico, Belén de Pará, donde se va a realizar la COP30 del clima. Pero no se sabe en el mundo mucho de la selva, sí, del Amazonas, sí, de su importancia para el clima y para la vida de la humanidad, quizás, pero no se sabe que en este Pacífico, aquí donde estamos, en su ciudad más grande, pasando la cordillera, bajando hasta el mar Pacífico, hay una enorme selva larga entre la frontera con el Ecuador y la frontera con el Panamá, en donde encontramos la zona más biodiversa del mundo, ya no medida en extensión, sino medida por metro cuadrado. Es decir, escojan ustedes allí 1 metro por 1 metro y encontrarán más vida que en ningún otro lugar del planeta Tierra. Vida en diferentes formas, vegetales, animales, microscópicas o amplias, no se encuentran en la Tierra un lugar con tanta diversidad que pareciera reflejarse por culpa de la historia en los seres humanos mismos. No hay sino que ir al Palo, en el Cauca, donde estuve muchas veces, un día de mercado, y ver cómo todos los colores de las pieles de los seres humanos se conjugan. Color de la piel que solo refleja la enorme variabilidad de la cultura humana, la cantidad de sangres del planeta mezclados en nuestra propia sangre. Vasconcelos, el ministro de Educación de México, hace ya casi un siglo más, decía, es que somos la raza, pero no existen razas. La raza cósmica, decía él sobre los latinoamericanos. Y ese cruce en el camino de las especies vivas y de las especies culturales humanas en este lugar nos hace pensar incluso en nosotros mismos, pero también en el mundo. Hoy estamos en un momento difícil. Yo he asistido a numerosas COPs, como le llaman, conferencia de las partes, es decir, de las naciones, de los gobiernos en Naciones Unidas. Son reuniones de gobernantes, de funcionarios, de ministerios, gobiernos que pueden ser de la democracia, que pueden ser de la república, que pueden ser de las monarquías, en la inmensa diversidad política de la humanidad. Gobiernos que se reúnen una y otra vez. Se reúnen aquí en la 16 COP, es decir, se han reunido 16 veces antes para hablar de biodiversidad, y se reúnen en las otras COP del clima, que ya va para la 30, es decir, se han reunido 29 veces en diferentes lugares del mundo, todos los gobiernos del mundo, para platicar del clima y del quehacer. Problema, nos hemos quedado platicando. Hay dos tiempos diferentes completamente, y yo diría contradictorios.
La sensación amarga de salir de cada conferencia de las partes sin que haya salido nada concreto, o a veces a medio hacer, o con declaraciones que después al mes siguiente no se cumplen. Y no se cumplen porque los países más poderosos simplemente no tienen la voluntad de cumplir, o porque la humanidad a través de sus naciones y pueblos a veces solo se acerca con una especie de vasija para pedir una limosna, como si con limosnas pudiéramos solucionar el principal problema de la humanidad en este momento, el problema del crimen, el problema del clima y el problema de la desaparición de las especies vivas sobre el planeta Tierra, incluida la especie humana. Fracaso tras fracaso durante 30 años. ¿Cuánto tiempo tenemos para vivir? Habría que preguntarle a los médicos, a la ciencia, y no nos queda casi nada. Si fuésemos un solo cuerpo humano, diríamos, estamos al borde de la muerte. Pero somos miles de millones y aún no nos damos cuenta, no que estamos, sino que nos están llevando al borde de la muerte, y los gobiernos del mundo no se pueden poner de acuerdo para detener esa muerte generalizada, o como alguien diría, el homicidio. Si las COP no pueden, ¿quiénes pueden? Hoy no es sino mirar a Colombia, no es sino hacer un recorderis, por lo menos, de nuestros 3 principales problemas ambientales que estamos viviendo en el día de hoy. Un listado, apenas tendríamos algunos conflictos, algunas contradicciones, pero yo pondría 3 puntos. La capital de Colombia sin agua, 9 millones de habitantes con la sabana de Bogotá racionando la poca agua que le queda, porque no puede tomar agua potable todos los días. La capital de Colombia, la que se construyó encima de un lago hermoso, por el cual un dios tuvo que romper las montañas para que pudiera salir algo de agua en el Tequendama. ¿Cómo es posible? Y no pareciera ser un problema de discusión ni local, ni nacional, ni mundial. La más grande ciudad que hoy conozcamos que adolece de una crisis del agua potable fue algunas, como la ciudad del Cabo, por ejemplo, fue otra como Montevideo, y ahora Bogotá quedando sin agua potable. Mi amigo Mario Mendoza escribió un escrito que hizo en cine que se llama Los Iniciados, donde muestra precisamente en la ciencia ficción la ciudad de Bogotá sin agua, y como un político vagabundo y rico y poderoso encuentra por designios de los indígenas el único lugar subterráneo de agua potable que se pudiera tomar, y en vez de entregársela a su ciudad se la apropia, pero no para venderla, sino para que él sea el único que pueda vivir mientras los demás mueren de sed y de veneno. Bonito, bonito ese arte de Mendoza, porque está dibujando precisamente la realidad de hoy. Una ciudad sin agua potable. Y tenemos un segundo, yo diría, la quema de la selva amazónica y la desaparición por evaporación debido al calor del río Amazonas, nuestro río más caudaloso y el más grande de América del Sur y quizás del planeta, con el Nilo. Vemos las fotos increíbles pasando de una frontera a otra caminando, cuando antes era imposible o solo lo podían hacer nadadores profesionales como nuestro viejo amigo Capax. ¿Qué será de la vida de Capax si ya no puede nadar en el río Amazonas? Un río Amazonas seco y una selva amazónica que en más de 100.000 puntos empezó a quemarse
no por la acción humana, sino por el calor y la temperatura. ¿No nos está indicando estos dos hechos que algo está pasando y que no es bueno y que debemos reflexionar? Podría mencionar uno tercero, como todos los ríos del Pacífico se están destruyendo a través de la minería ilegal, de la mano de unos codiciosos que con retroexcavadora y sin importar ni el agua, ni el pez, ni el niño que se queda sin el agua, ni la población que se queda sin el agua, destruye la base de la vida solo para sacar unos kilos de oro y venderlo clandestinamente, y con esos kilos de oro comprarse 3 fusiles y dispararle al prójimo. 3 solamente aspectos que, analizados profundamente, quizás nos llevan a la misma conclusión: que algo está pasando en el planeta para que Bogotá se quede sin agua, para que la selva amazónica se queme y para que los ríos del Pacífico se destruyan. Que nos están quitando la base misma de la vida en nuestra propia Colombia, el país de la belleza, la tercera potencia mundial de biodiversidad, dependiendo de cómo se mida. Y aquí es donde a mí me parece que tenemos que actuar, porque si uno mira detrás de cada problema, no solamente hay un problema general que aboca a la humanidad a la acción, que es detener esa crisis climática, que tiene una raíz económica dentro de los seres humanos. No es que Marte se nos acercó, ni que el Sol, ni que las explosiones solares, o que hay un calor porque sí. Es que hay un sistema económico que en los países más ricos está usando carbono para producir más mercancías, y para poder ganar más las vende, y en su consumo cada vez arroja más ese carbono vuelto gas efecto invernadero a la atmósfera. Cada vez más calienta la superficie, cada vez más cambian los estados del agua, y cada vez más colapsa el clima, llevándonos al abismo de la muerte. La selva amazónica se quema porque las chimeneas de las industrias de los Estados Unidos, de Europa y de China siguen expulsando gas carbónico. Se echa veneno a la atmósfera y se mata a la esponja que lo pudiera absorber. Vamos indudablemente por el camino equivocado. Más CO2, más supermercados, más chucherías vendiéndose, más cosas que tienen el 1% de la humanidad, concentrándolo como riquezas, más desigualdad social, y más estamos al borde, todas y todos, de la muerte. Más riqueza en el 1%, más muerte en el 99% restante. Esa enorme desigualdad social ya no se mide simplemente en dólares,